Todos estamos hechos de voces. La voz de la familia, de los amigos y enemigos, del cine, de la música, de la radio y la televisión. Y las ciudades también están hechas de voces. Millones de voces que piden, gritan, murmuran, cantan, confiesan, mienten. Y en Bogotá, mi ciudad, una de esas voces es la voz del rap. Una voz que retumba en las calles, que se vuelve color en las paredes y que se convierte en giros sobre la espalda de los b-boys. Una voz que se vuelve beat en el scratch y que se para duro, como debe ser. Esto es Beat Street, el primer capítulo de Microphone Guerrillo, un podcast sobre rap bogotano. Este es el MCTSH. Las Cruces, digamos, es como la embajada del rap en Bogotá. Este es Juan Pablo García, autor del libro Las rutas del giro y el estilo. En esa época, algunos de esos integrantes tuvieron la posibilidad de ir a Estados Unidos y traer cassettes en formato beta, ni siquiera en VHS. Este es Javi de Gotas de Rap. Porque Atlántida, aunque comenzó con el breakdance, la discoteca fue creciendo y ya después tuvo una tarima y ahí se hicieron concursos en el cual te cuento que conocí a Cap. Este es Santiago Sembrano, autor del libro La época del rap de acá. Eran b-boys, sin duda ese elemento precedió al MC. El rap es una sigla, Rhythm American Poetry. He escuchado mucha gente en Bogotá que le dice revolución artística popular y que mantiene el mito que el rap es tanto revolución artística popular como Rhythm American Poetry. Lo cierto es que a finales de los 70, en el Bronx, nació la cultura hip hop. Y no nació de manera consciente. Un viernes en la noche alguien no dijo, hoy nació la cultura hip hop. La sumatoria de diferentes prácticas, de diferentes momentos, de gente que tenía apuestas distintas, fue creando lo que hoy conocemos como cultura hip hop. En las fiestas de DJ Kool Herc había un momento cumbre siempre, y es que el DJ soltaba el break. ¿Qué era el break? Es este momento en el que quedaba solo la batería y el bajo en las canciones disco, de la música disco. Y ese momento que DJ Kool Herc alargaba repitiendo y repitiendo el break fue generando otra cosa, y es que los breakers, que eran los bailarines, empezaron a construir pasos para bailar ese momento. Es interesante porque hoy en día estamos todo el tiempo pensando en el hook, o en esa cosa chicluda que se repita y es el momento y que todo el mundo corea. Pero esta gente estaba esperando precisamente lo contrario, el momento en el que quedaban solo la batería y el bajo. Y era el momento de tirarse al piso y empezar a bailar sobre la espalda y hacer pasos y coreografías. Y entonces se fueron armando las crew. Gente como África Bambata, que venía literalmente de la calle, que había sido pandillero, fue líder también de esas crew y empezó a bailar y a pelear desde el cuerpo. El baile del hip hop, los b-boys, el break, tiene esta manera simulada también del enfrentamiento. Este es el Javi de los 90. Yo pertenecía a un grupo de breakers. Éramos duros como unos hijueputas, pero éramos más creídos que un perro. Grandmaster Flash empieza a darse cuenta que esto que se había inventado DJ Kool Herc de repetir una parte de estas pistas de la música de disco podía tener muchas más aplicaciones, ¿no? Grandmaster Flash siempre lo llama su ciencia. Entonces empezó con un crayón a rayar las partes que necesitaba de los discos de vinilo y a generar otros sonidos, a construir una música pues que se ha expandido a lo largo de los años y que hoy en día hemos visto pues todo lo que se ha sofisticado de mano de los DJs. Toda esta historia o el origen del hip hop y en particular del rap y del DJ, de la música, que es como lo que estamos resaltando acá en este podcast, nos pone como en dos niveles que siempre se han correlacionado en el rap y en la música de la que hablamos, y es la fiesta y la denuncia política. Hay grupos como el mismo DJ Kool Herc y los Furious Five,
o Two Live Crew en Miami, o MC Hammer, que fue muy popular en Colombia a finales de los 80, que han hecho ese rap de la fiesta, del baile, ¿sí? Es importante no perder de vista que esta es una música negra y todo lo que implica que sea una música negra. Pero del otro lado, en el rap ha estado gente como Ram DMC, como Public Enemy, como Rakim, como Tupac, que han sido verdaderos cronistas de los barrios populares de Estados Unidos y que nos han permitido acceder a esas historias. En Colombia todo esto llega por películas como Beat Street, y llega sobre todo está la política y crítica del rap. Es importante resaltar que en Colombia, por ejemplo, no asociamos el rap directamente con la afrocolombianidad. Así pues hayamos tenido gente como los mismos Chucky Town que empezaron con eso, Money, Jiggy D, Flaco Flow y Melanina, que son grandes MCs y que han desarrollado el género, pero no asociamos el rap directamente con lo afro y con la fiesta. A Bogotá en particular lo que llegó fue más el ala crítica, y lo que se desarrolló y lo que conocemos más como rap bogotano es esta ala política y este narrador que viene de lejos, y ese lejos es las calles de Bogotá. Lo que hoy conocemos como cultura hip hop en realidad se dio a conocer principalmente por el breakdance, como un baile de moda a mediados de los 80. El breakdance como tal es una suma de un montón de estilos de baile que ya se danzaban en los Estados Unidos y que no tenían nada que ver con la cultura hip hop. En varios países de Latinoamérica comenzó el breakdance con mucha fuerza. Empezó a coger más fuerza el breakdance que otros elementos, que ya después en el año 85, hace 30 años, todo el mundo bailaba breakdance, pero influyeron demasiado las películas como Breaking, Beat Street, Crash Crew. Beat Street es una película norteamericana de 1984, dirigida por Stan Layton, en la que se cuenta la historia de un grupo de amigos que practican los 4 elementos del hip hop. La película muestra la juventud del gueto expresándose a través de la música, el baile y el arte urbano. Este es Juan Pablo García. ¿A cuáles espacios empezó a llegar principalmente? Estamos hablando de chicos que en esa época eran adolescentes y que vivían en las mejores partes de Suba, en las mejores partes de Chapinero Alto y en las mejores partes de la localidad de Usaquén. Recordemos que esas 3 localidades, Suba, Chapinero y Usaquén, pues tienen unas contradicciones muy interesantes, que congregan a una buena parte de la clase alta de Bogotá, pero también en algunos sectores tienen a los sectores más populares y deprimidos. Este es el Javi del 2020. Nosotros nos llamamos los New Rappers, pero no rapeábamos. Nosotros bailábamos break. El nombre se lo había puesto un man llamado René de la Y. Y es un barrio arriba de la Victoria, hacia Juan Rey, para esos lados en Bogotá. Y él le puso ese nombre, New Rappers, y a nosotros nos pareció sonoro, una palabra en inglés y eso. El new, tú sabes, todo lo que es new, healthy, nuevo, saludable, awesome, que quiere decir asombroso, bueno. Todas esas palabras son catchy, ¿no? Y si le pones gringo, pues es pleno. Y los New Rappers, la verdad, yo te soy honesto, yo te digo, el 99% de los New Rappers no sabíamos que era rap. A los primeros que les empezó a llegar esta información o los videos o esta moda fue en principio a las clases altas, y ellos empezaron a practicarlo. De hecho, algunos de ellos que podían viajar y tenían la posibilidad de ir y venir a Estados Unidos, pues tenían información ya de primera mano. Y a los chicos, digamos, de clase media y clase alta de otras localidades de Bogotá, se tenían que conformar con lo que veían en los noticieros, como el baile de moda, y mirar muchísimo las películas que llegaban en esa época. Esta es La Etnia, en una entrevista para Bad Nation. Nosotros pues, vivíamos en un barrio popular, en un barrio así, y llegó la película y pues la influencia, usted sabe que esas películas tienen una influencia grande sobre la sociedad y eso, entonces llegó la película
y nos llevaron a ver películas y cuando mi hermano, que era un poco mayor, nos llevó a ver la película, automáticamente vimos Big Street, nos cambió la vida. O sea, vimos que había mucho paralelo en las cosas pues, de barrio, de gueto, de todo ese rollo, y el fondo musical nos atrajo mucho. Entonces ya eso salimos del teatro ya con otro concepto, o sea, fue como si ya nos hubieran inyectado algo. Ahí nació el hip hop para nosotros. Este es Hasha Nilus, de estilo bajo. Pero a mí me entró visualmente lo que era los peinados, las cadenas, los anillos, la forma de que no era cantado sino como hablado, pero una forma rítmica muy rica, o sea, muy, muy diciente. Entonces todo eso fue lo que el DJ, yo decía, pues, ¿cómo hace con un plato, o sea, con un tornamesas, el man así girándolo y le saca esos sonidos? O sea, todo eso a mí me empezó a llamar mucho la atención. Para que la cultura hip hop se diseminara en la ciudad, fue clave que hubiera gente que viajara a Estados Unidos y trajera cosas. Para nosotros es difícil entender lo que eso significaba porque nosotros entramos a internet y tenemos acceso a toda la música, a todos los videos, a todas las películas. Pero en ese tiempo no era así. Era clave que alguien fuera y que en las maletas se trajera discos de los grandes MCs de Estados Unidos, que se trajera chaquetas especiales para bailar el break, que trajera las películas y que trajera la información. Creo que como nunca en esta naciente cultura hip hop en Bogotá, la información era un tesoro. En esa época, por decir algo, uno de los grupos más famosos, o el más famoso de los años 80, los Bone Breakers, que eran chicos de clase media alta y alta, principalmente de Usaquén y de Suba. Algunos de esos integrantes tuvieron la posibilidad de ir a Estados Unidos y traer cassettes en formato beta, ni siquiera en VHS, en donde tenían videos exclusivos de los grupos más duros de breakdance de Estados Unidos. Y cuando llegaban aquí a las discotecas, pues claro, llegaban con los pasos 1A, o sea, con lo último que había de los pasos, y ellos eran los primeros en practicarlo. Y algunos chicos de aquí de la localidad, de Engativá, de San Cristóbal, de Fontibón, iban a veces a las discotecas del norte tan solo para ver bailar a los Bone Breakers y poder imitar los últimos pasos. Por ejemplo, yo traía una sudadera ancha que compré en Ámsterdam y una chaqueta para la lluvia. ¿Le permitía a usted girar en la cabeza? O sea, hacer head spin. Se empezaban a armar las primeras bandas, la gente pues que traían, todos los que traían la nueva música, el estilo de vestirse y todo eso, era la gente que tenía la posibilidad de viajar y volver al barrio para contagiar a todo el mundo de esa ola tan inmensa que se estaba gestando en los Estados Unidos. Entonces llegaban ellos con cassettes de VHS y se lo tomaban durante un par de semanas y aprendían los últimos movimientos de los grupos más importantes de los 90. Luego editaban ese cassette de VHS para borrarle los mejores movimientos y luego dejaban que otros lo copiaban a otros grupos, pero le pasaban era una versión editada para que los demás no tuvieran movimientos exclusivos de baile de pasos de breakdance. A través de una familia, cuando yo tenía 9 años, me llegaron los primeros videos de hip hop. Me llamó mucho la atención la forma, cómo se vestían. Algo muy curioso, para mí, o sea, yo no discernía el tema racial. Para mí eran artistas, gente que yo veía ahí, pero yo no me fijaba si eran negros, blancos. ¿Sí me entendés? O sea, a mí lo que me llenó, lo que me atrajo fue la música y la cultura. Lo que había empezado como una moda, el baile del breakdance, que pasó por varias discotecas de Bogotá, pronto fue reemplazado, como siempre pasa, por cosas como el house o por otros éxitos radiales. Sin embargo, el germen de la cultura hip hop ya había calado en la ciudad y pronto los breakers empezarían a empuñar el micrófono y a hacer sus bandas y a cantar. Aquí los MCs. Primer grupo antes de nosotros era Raza Gangster.
el de Cabo Níquel, que después actuó en las novelas, él sí ya tenía una banda. Después yo monté Gotas de Rap, después apareció Contacto Rap y otros grupos. La etnia todavía no existía, la etnia apareció cuando ya los varios grupos estábamos andando y el rap ya estaba mostrando que sí. Lo que se escuchaba de rap bogotano era poco o nada, ¿sí? Estaban los grupos que venían del breakdance, que habían formado sus bandas de hip hop, pero no había grabaciones. Se escuchaba lo que por ahí se subían en tarimazos, pero pues lo primero que yo escuché de rap colombiano fue Código Rap, que eran unos pelados de Cali. Yo al principio pensé que eran puertorriqueños porque lo que se escuchaba de rap en español era Vico C y Rubén DJ, que eran artistas puertorriqueños. En principio, la música rap era una expresión, digamos, de felicidad a finales de los 70 y comienzos de los 80. Y si uno escucha el rap de esa época, sonaba mucho a música disco, al funk, al soul de la música negra de los Estados Unidos de los 70 y cantaba en la mayoría de sus letras a la vida, a la fiesta, a la diversión, etc. Sin embargo, pues evidentemente la situación de Nueva York a finales de los 70 era bastante difícil y empezó a surgir una corriente un poco más crítica. O sea, si de por sí el rap era underground, o sea, no era conocido ni en Estados Unidos ni en el mundo, empezó a surgir una corriente más underground de esa, que utilizaba esas pistas para hacer crítica de la situación afroamericana de los afroamericanos en el Harlem de Nueva York. Toda movida necesita lugares, empresarios, público, medios, etc. En Bogotá, a finales de los 80, ya había breakers, rappers, algunos DJs y grafiteros, pero la ciudad no estaba preparada para la fuerza del rap que le nacía en las entrañas. Al género le tocaba colarse en algunas discotecas, compartir tarima con otros géneros más tradicionales como la salsa y el vallenato. Le tocaba camuflarse y buscarse un lugar en la ciudad. El centro comercial del 20 de junio, ahí había una discoteca que se llamaba Atlántida. Y en ese centro comercial estaban inaugurando un asadero de pollos, y en la inauguración tenían una banda de salsa que hacía covers de salsa. No era salsa original, sino covers, como Gran Combo, Héctor Lavoe, lo que sea, Nietzsche y todo eso. Pero tenían micrófono y baffles, que es lo que yo te estoy diciendo, que yo, ¿cómo se dice?, codiciaba a todo momento. Entonces yo le dije, déjeme rapear ahí. Y pues a los manes les servía un número más, ¿no? Y oficialmente esa fue la primera presentación de Gotas ya con coreografía y todo. 4 o 5 discotecas que aparte de poner la música tropical, empezaban a poner tandas de música pop y de música disco de los 70 y música pop de los años 80. Y digamos que en ese ambiente con lo del breakdance, entonces estos chicos como los Electric Breakers, los Fresh Colombian Breakers y por sobre todo los Bone Breakers empiezan a bailar allí. Y los dueños de las discotecas empiezan a darle espacios para que bailen los fines de semana. Entonces los invitan porque sabían que eso convocaba mucho público. Pero eran los chicos bailando de cabeza. En estas discotecas ya nosotros íbamos y decíamos, ¿por qué no ponen break? Nosotros bailamos break. Entonces ponían alguna canción, tal vez nosotros llegamos a bailar break con canciones o música que no era de break dance, porque no había nada más que bailar. Pero nosotros queríamos bailar break dance, resucitar o mantener vivo el break dance. Este estilo de baile llegó mucho antes que otras manifestaciones del hip hop. En la mitad de los 80s era habitual observar reuniones de breakers a ritmo de funk y disco. La estética se caracterizaba por zapatillas, cordones anchos, chapas, cintas de pelo, gorras y guantes. En ciudades como Bogotá, en el Teatro Embajador, ubicado entre carrera sexta y séptima con calle 24, era el lugar de reunión de los breakers. Ahora, en Micrófono Guerrillo, hablamos de los álbumes del rap bogotano. Para entender la historia y el impacto del rap bogotano es necesario también contarlo desde los álbumes, esos que construyeron la banda sonora de las calles. 1995. Desde lo más oscuro de las calles de la Atenas suramericana. Esta es La Voz del Metano, un ataque frontal a todo lo establecido, representando la calle.
Las primeras frases que se escuchan en el disco, el ataque del metano de la etnia, pueden resultar una precisa antesala al contenido del disco, una representación cruda de la calle. Presentando la pobreza, la calle y todas sus manifestaciones y formas de vida, inimaginables para muchos, dolorosa y cruel para otros. Claro, resulta difícil conectarse con las letras si no se ha vivido de cerca la sordidez de una Bogotá golpeada por la indiferencia y las brechas sociales. Pero si nos trasladáramos a lo que sucedía no solo en Bogotá, sino en Colombia en los años 90, nos daríamos cuenta de unas letras, de un sonido que hablaba desde la violencia vivida por muchas personas, y en este caso por los jóvenes. La etnia tomó forma en uno de los barrios en donde se podría decir que nació el rap bogotano. Las Cruces representaba en todo su esplendor la palabra marginalidad, esta jungla de cemento con su naturaleza animal, en donde la prioridad era la supervivencia. Nosotros no vivíamos en Brooklyn, ni el Bronx, ni en Queens, estamos viviendo en el barrio Las Cruces y empezamos a escribir nuestra realidad sin copiar ningún concepto. No era fácil ser joven por aquellos años, ni mucho menos tener que convivir constantemente al borde del abismo. Pero había algo que la violencia y el olvido no podrían detener: las ganas de hacer arte y entregar sus esfuerzos a un género que, importado de Estados Unidos gracias al cine y los discos de vinilo, llevó al rap a tomar forma en la ciudad, y el manicomio 527 abriría sus puertas por aquellos mediados de los años 90. El ataque del metano fue el primer disco de la etnia y podría decirse que era un trabajo pionero de rap en la ciudad. Si bien ya existían los primeros portavoces del género, fue la etnia quien lo llevó más allá y produjo aquel disco histórico, que aún hoy es ícono si se quiere entender más de cerca el rap bogotano. Este trabajo estuvo marcado por ser una apuesta independiente. Los MC de la banda colgaron carteles, autopromocionándose y tocaron puertas, llevando el trabajo de mano en mano. Cuando sacamos nuestros primeros discos empapelamos la calle, nosotros mismos, con el tarro de pegante pegando las cosas en la calle, nosotros mismos. El ataque del metano se mueve entre sonidos experimentales. Por supuesto, al ser un primer trabajo, no se podía contar con todos los elementos necesarios para su producción. En pocas palabras, este fue un disco hecho con las uñas. No digo esto para desmeritar el disco, todo lo contrario, para mí ahí está el valor más grande del álbum. Había rap y había historias que contar. Ata, Buitre, El Zebra, Funks, Kaiser y Cani estaban parados en la raya retratando sus calles, su gente, mostrando al mundo de una manera explícita lo que se vivía en el gueto, en los callejones. Este disco llevó a la etnia por un camino intrincado, pero diría que forjó desde muy temprano una estética callejera, un sonido grueso lleno de rimas bien pensadas y esa necesidad de hacerle frente a los problemas de los barrios marginales. El ataque del metano es más que un disco, es una pieza histórica en el rompecabezas del rap colombiano. Microphone Guerrillo pretende construir desde la propia música la historia del rap bogotano, de la Bogotá dibujada por el rap. Por eso ponemos a su disposición una lista de reproducción disponible en Spotify con nuestros recomendados. En esta ocasión, nuestra selección de este emblemático álbum de rap puramente bogotano, El ataque del metano. Pasaporte Sello Morgue es oficialmente el primer track del disco. Desde un principio se nota una estética clara, un bajo marcado, bastante uso del scratch y unas voces protestantes inconformes con la realidad. Un grito contra la violencia y la llamada limpieza social. Pasaporte, Sello Morgue. La calle es una selva de cemento y ellos lo sabían más que nadie, que en la calle hay fieras y hay que buscar la supervivencia. Esto es Los ojos del concreto. El tema Nieve de Colombia. Al ser un título alusivo a nuestro país, la etnia inteligentemente lo mezcló con sonidos tradicionales,
como con una especie de marimba, un sample de gaita, y se pueden escuchar las primeras notas del tema La Rebelión del Joe Arroyo. En cuanto al mensaje, hay una conciencia sobre lo que representa la cocaína en el país, de un fantasma que nos persigue hasta el día de hoy. Colombia, y otro de sus temas, cocaína dura con que gran problema, que problema, diario la ley contra la lamba, consumidores. Cuando nació el 527, creo que ni ellos imaginaban todo lo que sucedería, de pasar de ser una referencia a la dirección de las calles en las que crecieron y dieron sus primeros pasos en la música, a convertirse en un sello discográfico independiente y exitoso. Pero más allá de todo, el 527 se trata de lo que representa, la voz de la calle contando lo que nadie quería escuchar, una realidad oscura. 527, 527, 527, 527, ¿por qué no te pegas que esto va rodando? Si notas algo de tu aquí va a despegar. A través de las películas y el baile del breakdance, la cultura hip hop se asienta en Bogotá y empieza a dar sus primeros frutos. Las Cruces, en particular, se convertirá en la meca de la primera generación del rap bogotano. ¿Cómo se pararon duro los MC? ¿Qué proezas les tocó hacer para convertirse en raperos de peso pesado en un país como Colombia? ¿Cuál fue la historia de los que vinieron después de estos primeros bailarines que cambiaron la pista por el micrófono? Los esperamos en el siguiente capítulo de Micrófono Guerrillo, un podcast sobre rap bogotano. Micrófono Guerrillo es un contenido desarrollado con el estímulo de IDARTES. La grabación se hizo en los estudios de la Universidad Central. La idea, producción y música original son de Transistor Podcast. Investigación y locución, César González y David Vélez.